Soy Nicolás Rodríguez, kinesiólogo de los días miércoles del hospital. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el armado y seteo inicial de lo que son los ventiladores mecánicos, que esto surgió por duda de un compañero suyo de la noche, el cual me había pedido si podía más que nada explicarle por si tienen algún ingreso o si necesitan armar un respirador en la noche. Y bueno, más que nada le dije, más que nada, la idea es no explicarle a él solo, sino poder explicarle a todos. Así que bueno, surgió la idea de hacer un pequeño taller sobre el armado inicial y bueno, las partes más importantes de un ventilador mecánico. Bueno, como vieron, yo usé dos términos, respirador y ventilador mecánico. ¿Cómo creen que, o cómo lo llamamos? ¿O lo llamamos en lo habitual? ¿Cómo le decimos a este aparato? Ventilador. Bueno, ¿cómo le deberíamos decir? Ventilador en realidad, porque en realidad es la diferencia que, ya lo decimos todo respirador, pero la diferencia que la respiración es el intercambio gaseoso. Y realmente lo que hace el aparato es ventilar, que ventilar viene de mover un gas de un lado hacia otro. Entonces, como lo tenemos que llamar es ventilador mecánico, pero bueno, la verdad que uno ya se acostumbra a decir respirador, pero bueno, está bueno que sepamos que en realidad es un ventilador mecánico. Bueno, para que funcione necesita, más allá de estar conectado a la energía eléctrica, necesita oxígeno y aire comprimido. Después hay otro que tenemos que tiene un compresor, el cual va a generar el aire comprimido, así que solo va a necesitar el oxígeno. Bueno, fácil, cable que va a la corriente, el amarillo aire comprimido, el blanco oxígeno. Siempre es fácil conectarlo, igual no hay manera de confundirse porque la llave del oxígeno no entra en el aire comprimido, siempre va a entrar. Fácil. Hubo una duda que me habían preguntado si se podía conectar directo a la pared. Poder se puede, pero no se debe porque las presiones van a ser más altas de lo que está recomendado y se puede dañar el equipo. Pero bueno, poder se puede ante un caso de una emergencia, pero la realidad es que no se debe. Bueno, todos los respiradores generalmente van a tener la tecla de encender y apagar atrás. ¿Por qué? Para que accidentalmente no se pueda apagar. Algunos lo tienen adelante y la tienen tapada con una tapita, así que siempre hay que buscar atrás la tecla de encendido y apagado. Bueno, antes de prenderlo vamos a presentar lo que necesitamos para el armado. Que bueno, ya todos conocen lo que es una tubuladura respiratoria y expiratoria. Esto ya... Cuando son reesterilizadas hay que tener cuidado que pueden estar pinchadas o pueden fugar, así que bueno, si vemos que fuga y que no se puede calibrar bien el respirador, seguramente haya que cambiarlas. Un filtro que va a ir en la válvula expiratoria del respirador. Tenemos, siempre todos los respiradores tienen una salida inspiratoria y una expiratoria. Siempre un filtro va a ir en la válvula expiratoria, lo que nos va a permitir, o va a ayudar, mejor dicho, a que no vaya, si hay un paciente con un aislamiento respiratorio, vaya ninguna bacteria o un virus al aparato, porque después el respirador cicla al ambiente. Entonces, para cuidarme más que nada del ambiente de las infecciones que pueda tener el paciente. Y después vamos a armarlo. Es indistinto a la hora, obviamente, de poner la tubuladura si queremos inspiratorio o expiratorio, pero después ya vamos a tener, después vamos a ver por qué. Vamos a hacerlo bien. Inspiratorio y expiratorio. Después vamos a ver por qué nos importa. Y esto es lo que es un humidificador, que es intercambiador de calor y humedad, que la función es humidificar la vía aérea, ¿sí? Es el conocido humidificador pasivo. Bien, después vamos a... Bueno, esto es un sistema de aspiración cerrada que lo usamos, después lo vamos a mostrar cuando conectemos el tubo para aspirar las secreciones del paciente, que esto va a estar conectado a un sistema de presión negativa que siempre va a estar también en el panel de los pacientes.
Bueno, ya con estas cosas ya podríamos prender el respirador y hacer la calibración inicial. Como dije, lo prendemos por atrás. Siempre es importante ver que esté conectado, que acá nos avisa si está conectado a la corriente y si está la batería cargada. Muchas veces puede aflojar, puede no funcionar bien la corriente, puede estar flojo el conector de acá de atrás, entonces si yo lo desenchufo va a aparecer que está trabajando la batería. Tiene una vida útil obviamente, pero bueno, va a empezar a sonar la alarma de que no está conectado a la corriente. Siempre es importante corroborar eso. Acá nos dice baja presión de aire y de oxígeno porque está cerrado. Siempre vamos a llevarlo, tiene un indicador verde a 4 bares de oxígeno. Ahí va. Si hay una alarma que es... Bueno, ahí saltó la ventilación de arnés. Si esto está por encima o por debajo, el respirador nos va a indicar que hay alta presión o baja presión. ¿Qué pasó? Como yo lo prendí y no toqué ningún botón, el ventilador ya sensa que puede haber una emergencia o un problema y ya manda una ventilación de emergencia, digamos. Por eso hay que prenderlo y ya empezar a calibrarlo. Bueno, acá nos va a pedir inicial, adulto o pediátrico. Nosotros obviamente vamos a trabajar con adultos. Nos pide lo que es el peso teórico del paciente, ¿sí? Eso después lo vamos a medir. Es una fórmula se hace una fórmula, se mide al paciente y se saca un peso teórico que es el peso equivalente al volumen que necesite el paciente para que lo ventilemos. La realidad es que eso lo hacemos no inicialmente, sino lo hacemos después cuando el paciente ya está estabilizado y intubado. Le damos continuar. Acá nos pide qué tipo de humidificación vamos a usar. Como dije, tenemos humidificación pasiva, pero bueno, en algunos pacientes podríamos usar humidificación activa. Vamos a pasivo. Acá nos pide que si está todo conectado a la tubuladura, el filtro expiratorio, si está todo en orden, tenemos que tapar o ocluir la salida. Lo ocluimos. Va a hacer una pequeña calibración, va a buscar fugas, va a calibrar la válvula de PIP. Va a controlar que esté todo funcionando correctamente para poder iniciar la ventilación del paciente. Bueno, una vez que pasó la prueba, si habría algún error, si estaría fugando, si la válvula de PIP estaría abierta o rota o dañada, lo que fuese, nos indicaría y muchas veces nos deja pasar la prueba, muchas veces hay que volver a repetirla. Una vez que pasa la calibración inicial, están los modos ventilatorios. Nosotros generalmente cuando iniciamos la ventilación de un paciente en una emergencia lo hacemos en volumen control. Vamos a seleccionar un volumen corriente entre 450 y 500, dependiendo muchas veces uno a ojo la altura del paciente, ¿sí? Generalmente yo empiezo con 450 de volumen corriente, una frecuencia respiratoria entre 18 y 20 podemos empezar. Depende también de lo que es la PIP, vamos a ver si capaz si el motivo de ventilación del paciente es que el paciente no es lo mismo la PIP que le voy a poner a un paciente obeso o delgado. Si es obeso seguramente necesita una PIP más elevada para favorecer el intercambio gaseoso, o si es un paciente que lo intubaron porque hizo un deterioro neurológico, cosa que la parte respiratoria va a estar bien. Entonces por eso la PIP puede variar. Lo normal es 5, pero podemos ponerle si queremos 8. La verdad que tampoco una PIP muy alta para empezar, salvo que sea un paciente hiperobeso, que ahí sí capaz ya buscamos una PIP un poco más agresiva. Sensibilidad, la verdad que no nos importa mucho al principio porque se supone que el paciente recién intubado va a estar con analgesia, así que ahí no nos va a importar mucho la sensibilidad. Y lo mismo pasa con el oxígeno. Si es un paciente que lo intubamos por una insuficiencia respiratoria hipoxémica, seguramente vayamos a 100 de oxígeno, de fracción inspirada de oxígeno. Si es un paciente que lo intubamos por un deterioro del sensorio y el paciente no tiene nada respiratorio, podemos empezar con una FiO2 más baja. Bueno, sí, una vez que ya están los parámetros ya todo seteado, iniciamos lo que es la ventilación. Trajo un pulmón de prueba para que veamos cómo... Bueno, acá
Me lo dejo yo ahí. Bueno, y siempre tienen alarmas de presión, alarmas de si el volumen corriente que seteamos es más alto o más bajo, que las alarmas son clave y nos indican que algo está pasando. Entonces es importante siempre hacer un buen seteo de las alarmas. Ahora obviamente a propósito las voy a modificar para que podamos. Bueno, esto lo que idea es mandar un poco la función de cómo se comportaría un pulmón, digamos, que está ventilando correctamente. Después hay algunos casos donde le dije que tengamos en cuenta lo que es la rama inspiratoria, porque hay pacientes que ingresan con crisis asmáticas o pacientes con EPOC que necesitan que le realicemos aerosolterapia. Para eso lo que tenemos aerocámaras, que bueno, vamos a ubicarla primero. Para poner en pausa tenemos el botón de standby y siempre para confirmar presionamos la perilla giratoria y nos va a pedir que para confirmar presionemos la campana de silencio. Lo silenciamos. Dijimos rama inspiratoria. Bien, la aerocámara. Rama inspiratoria porque nosotros vamos a abrirla, vamos a destaparla, vamos a colocar el canister de la droga y vamos a pafiar, y el puff obviamente el aerosol va a quedar suspendido en la aerocámara y cuando inspira va hacia el paciente. Importante siempre que vamos a realizar aerosolterapia, sacar lo que es el filtro o el HME, porque si no la droga va a quedar impactada en el filtro y no va a llegar al paciente. Entonces, de esta manera realizamos el aerosol y va directo al paciente. Se pone, porque muchas veces lo he visto que lo ponen por delante de la I. La realidad es que está estudiado que esta es la zona más recomendada porque cuando ni bien disparamos el aerosol, las partículas son de cierto tamaño. A medida que se va espaciando, las partículas van perdiendo su tamaño hasta llegar a 2,5 micrones, si no me equivoco, que es donde está la absorción óptima en lo que es la vía aérea inferior. Por eso la ubicación óptima sería en esta zona, ¿sí? Una vez que uno termina de trabajar o de realizar la aerosolterapia al paciente, lo cierra. Importancia siempre tratar de ponerlo en pausa el aspirador para volver a poner el humidificador que no puede faltar y lo volvemos a conectar. ¿Sí? Bueno, y ahí ya seguimos con la terapéutica del paciente. Si es un paciente, por ejemplo, COVID, ¿es recomendable que saques el filtro ese que tenés adelante? Al principio, viste que teníamos... Como vos inspire en la inspiración y en la expiración, Sí. lo que me está dando es que al sacar el filtro Sí. ese va a hacer el circuito y va a volver a... Va a volver, sí, pero la realidad por eso la importancia es que tengamos el filtro este. Lo que se hacía al principio era también cuando teníamos que desconectar al paciente con una cocher, lo que clampeábamos el tubo para evitar obviamente una aerosolización. Así que, pero sí, siempre con el cuidado, siempre poniendo en pausa para no esparcir o que haya mayor aerosolización. Creo que inicial sería eso. Y no sé si tienen alguna otra duda, Sí, tengo una pregunta. Sí. Para el espaciador. Sí. A mayor distancia de la boca, ¿tiene mayor eficiencia? Porque hay algunos que no son extensibles como este. Hay algunos que lo colocan, si no me equivoco, por proximales. La realidad es que sí, que hay algunos estudios que demuestran que por detrás de la I está la mayor absorción, digamos. Por igual, no obstante, siempre poner que tenemos que hacer 2 puffs, siempre le hacemos más porque también obviamente hay impactación, se va a impactar tanto. Vamos a poner pausa. Por el espacio muerto tenés más aerolización. Por el espacio muerto que te lleva, por eso hacer 4 en vez de 2. No, porque hay impactación. Yo dejo esto acá, por ejemplo. Acá va a haber impactación acá, puede haber impactación en el tubo. Entonces, siempre como hay impactación, uno tampoco tiene
no tenés noción de cuándo realmente llega el paciente y cuánto no realmente. Entonces siempre se le hace algunos más. La realidad es que yo lo consulté con otros colegas y la mayoría hace lo mismo porque yo puedo hacer 2 PAF, pero va a depender del volumen que esté moviendo el respirador, del tiempo inspiratorio, si el paciente, si no coordinás la inspiración, capaz vos pafiás en la expiración y también no va a llegar tanto. Entonces siempre lo ideal es tratar de coordinar lo que es la inspiración, pero por eso no está mal visto hacer capaz 2 o 3 más, la verdad que no nos va a traer ninguna consecuencia. Y bueno, nos faltó, tenemos un intercambiador de calor y humedad, lo que es el sistema de aspiración cerrada, y después próximo acá tendríamos ya lo que es el tubo endotraqueal directo que va al paciente, digamos. A lo que puede haber impactación en el tubo también, digamos, por eso siempre se hacen algunos PAF más. Y así quedaría, bueno, lo voy a agarrar ahí, lo que es armado todo el circuito, desde respirador, filtro, tubuladuras, aerocámara, humidificador pasivo hacia el paciente el tubo. Así que no sé si les quedó alguna duda, alguna pregunta, otra. Bueno, gracias. Ahora creo que también nuestra compañera va a hablar sobre neumonía asociada a la ventilación mecánica. Yo voy a hablar de las neumonías asociadas a la intubación. Bueno, según la OMS, todas las causas que nosotros realizamos y producen un efecto adverso en el paciente, o sea, el personal sanitario induce a enfermedades a causa de procedimientos que nosotros hacemos, son como efectos adversos que le estamos haciendo a la terapéutica, ¿no? Si bien el paciente necesita ventilar, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas para no producir un mayor mal. Las neumonías asociadas a la intubación son una de las principales causas de mortalidad para los pacientes ventilados. Lo que suele pasar es que tenemos una franja de 5 a 7 días cuando nosotros realizamos la intubación del paciente que puede producir una neumonía precoz. Este tipo de neumonías no son las más letales y las que tienen más mortalidad. Y después tenemos las que son no en un periodo inmediato, sino a partir de los 7 días en adelante, que se producen otras neumonías asociadas a la intubación del paciente. Esas neumonías pueden ser por Staphylococcus aureus, Escherichia. Se producen por varios motivos que nosotros como personal de enfermería podemos evitar. Lo que podemos hacer es, cuando el paciente es entubado, siempre corroborar que el balón esté bien inflado, porque si nosotros este CUF lo tenemos mal inflado, todas las bacterias pueden ascender o el paciente se puede broncoaspirar, entonces por eso causamos ese tipo de neumonías. Lo importante es cuando nosotros tenemos un paciente ventilado, es higiene bucal del paciente con clorexidina cada 4 u 8 horas, porque el paciente que está en estado crítico, hay barreras protectoras que están en la boca que cuando el paciente está crítico deja de producirlos, entonces hay un aumento de bacterias que se alojan tanto en las encías como en las encías y en los dientes, y nosotros al colocar clorexidina y hacer la voz con clorexidina disminuimos eso. La aspiración del paciente, no cuando el respirador me lo pide, sino cuando yo veo que el paciente lo necesita. A veces el control de tubuladuras, el control de tubo, es como que en algunos lugares es, no, cada tanto tiempo. No, en realidad no es cada tanto tiempo. Yo tengo que estar prestando atención de cuándo el paciente lo necesita. ¿Sí el respirador me va a avisar? Sí, me va a avisar. ¿Por qué? Porque va a haber una alta presión y me va a llamar que hay alta presión. ¿Por qué? Porque tiene secreciones. Pero yo también puedo observar la mecánica del paciente, la saturación. Todas esas cosas a mí me dan la pauta de que ese paciente necesita aspiración. El no aspirar el lago también aumenta las bacterias y eso es también otra causa de neumonía.
la posición del paciente. El paciente estará de 30 a 45 grados, también para evitar que se produzcan neumonías asociadas a la intubación. El tiempo prolongado de intubación también hace que aumente el riesgo de neumonías y de morbimortalidad de los pacientes también. Después otra cosa más que les quería contar. Cuando hablamos de la presión del balón, el balón tiene que tener una presión que no tiene que exceder los 25 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque podemos lesionar la tráquea. Entonces esa es otra de las complicaciones que nosotros haríamos y por eso tenemos este manómetro. Por lo general los hacen los kinesios, pero no quiere decir que enfermería no sepa o cómo hacerlo o para qué sirve, ¿no? Esto lo inflamos con una jeringuita, no tiene que exceder los 25 y lo probamos acá y cuando nosotros vemos que si está insuflado por demás, tenemos que avisarles o nosotros hacerlo para que tengamos el control de no estar lesionando esa tráquea porque después se necrosa. Como todo tejido que aumenta la presión, ulceramos también esos tejidos y complicamos al paciente. Bueno, más que nada eso era el tema de la aspiración, es súper importante. Como decía Nico, las tubuladuras, se está observando que estas tubuladuras no tienen trampa. Como bien dijo él, este es un humidificador pasivo, pero también tenemos el humidificador activo, que es el Fisher, que también va conectado acá al respi, que es cuando nosotros vemos que el paciente tiene muchísimas secreciones, pero son espesas, entonces dificulta la aspiración. Entonces, a veces podemos sugerir, si por ahí los chicos no lo vieron y nosotros sí, que ese paciente necesita este dispositivo para fluidificar las secreciones y poder aspirarlo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a veces el respi nos va a avisar de que hay una diferencia de presiones porque las tubuladuras al tener un aumento de temperatura condensan el líquido, las trampas se llenan de agua, entonces no se puede hacer bien el ciclo ventilatorio, entonces el respirador nos avisa con eso también. Bueno, nada, más que nada eso, es muy importante que nosotros como personal de salud tratemos de que los pacientes presenten la menor incidencia en infecciones intrahospitalarias y poder recuperarlos más rápido. Así que, ¿de alguna duda? Yo. Sí. Me pregunto yo. ¿La clorexidina en qué porcentaje la usas? Que viene al 10%. La clorexidina ya bucal ya viene diluida y si no me equivoco creo que está entre el 5 y el 10% que es para la higiene bucal. Lo importante de eso es hacerlo periódicamente porque si no la reproducción de bacterias hace que por la posición en algún momento el paciente no va a estar siempre a 30 o 45 grados. En algún momento los tenemos que lateralizar, en algún momento los tenemos que bañar. Entonces, bueno, tener las pautas de decir, bueno, primero le hago una buena higiene bucal, cambio las ligaduras. Eso me estaba olvidando también. Cuando nosotros fijamos el tubo, lo fijamos con ligaduras, venda y protegemos las comisuras labiales con gasas, ¿no? Hay otros dispositivos más modernos que vienen con hidrocoloides en las mejillas y con un sistema para poder girar el tubo y para no lesionar las comisuras labiales o a veces el mismo estado del paciente tiene una hipersensibilidad, pero si nosotros estamos atentos podemos evitar que el paciente se lesione. Y eso también nos pasa lo mismo, a veces el tubo está demasiado puesto, no se lo rota o no estamos acostumbrados a rotar el tubo, ¿no? Que a veces quede lateral, que quede en el medio. Las sujeciones, utilizar esto, que muchas veces no lo vemos que lo utilizan para que el tubo quede elevado por sobre la arcada, entonces eso ayuda también a disminuir la presión que el mismo tubo tiene. Ese paciente por lo general está sedado completamente, entonces depende absolutamente de nosotros los cuidados para que no se lesionen. Y bueno, nada, eso, el tema de cambiar las ligaduras cada vez que estén
cada vez que nosotros veamos que lo necesitan y también tomarnos el trabajo de, si yo lo encuentro al comienzo de la guardia en determinada posición, ir girándolo. Así como giro al paciente, también o le levanto la tubuladura con esto o le voy girando para no lesionarlo. Después les voy a mostrar unas fotos porque habíamos preparado un power, pero bueno, nada, no lo pudimos proyectar, después se los vamos a pasar y hay una lesión muy marcada en la comisura labial para que la vean que nada, pasan esas cosas. El tema es que podemos trabajar para que no nos pase, ¿sí? Bueno, gracias.